Aplicación de los criterios de congruencia de triángulo. El problema de inicio nos dice, dado el pentágono regular, explica por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Vamos a comenzar la solución de este problema entendiendo la información que se nos está dando en el enunciado, así como lo que se solicita que resolvamos. En primer lugar, dado el pentágono regular. ¿Qué significa pentágono regular? Significa que los 5 lados del pentágono que vemos en la figura, el pentágono ABCDE, los 5 lados tienen la misma medida. Hablamos de estos 5 lados. Tienen la misma medida. ¿Y qué más significa? También que los ángulos, esos 5 ángulos, ojo que en el caso del ángulo E está partido, pero se entiende como ángulo E a todo este ángulo. Así como pasa con el ángulo D, con el ángulo A y con el ángulo B. Estamos hablando de los ángulos del pentágono. Entonces, al ser pentágono regular, las características de las que tenemos conocimiento son que la medida de los 5 segmentos marcados de verde son iguales y la medida de los 5 ángulos marcados de amarillo, naranja, con la línea roja, son también de la misma medida. Hay que recalcar que hacemos la revisión de esta información porque es esta información con la que contamos para explicar por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Y vamos a comenzar, además de entender esa información, vamos a comenzar sacando los triángulos del pentágono para poder verlos de manera separada. Cuando nos dicen triángulo ABE, nos referimos a este triángulo. ABE. El triángulo que tiene vértices A, B, E. Vamos a tomarlo. Vamos a analizar la congruencia de este triángulo con el triángulo que tiene vértices E, D, A. ¿Qué es esto? Vemos que ángulos iguales por la posición en la que está o ángulos correspondientes no podríamos identificar en un primer momento. Por la posición tendríamos que analizar la figura rotada algunos grados alrededor de un punto para identificar esos ángulos y lados correspondientes. Sin embargo, utilizando un poco de inteligencia espacial, podríamos ver que hay un lado que es más grande en los dos triángulos. En el triángulo ABE, ese lado es el lado EB, y en el triángulo
ADE sería el lado AD. De igual forma, podríamos identificar la correspondencia entre otros ángulos y otros lados. Pero por ahora vamos a utilizar la información nada más de referencia entre los lados EB y DA. En caso de ser congruentes, estos serían los lados correspondientes. Ahora, para poder demostrar o explicar la congruencia de los triángulos, vamos a necesitar una serie de afirmaciones que vamos a detallar y a la par de ella la justificación de por qué esta afirmación es cierta. Vamos a comenzar con una sencilla. Afirmamos que el lado EA, es decir, este, es igual al lado DE. A este. Lado EA, la medida del lado EA es igual a la medida del lado DE. ¿Y gracias a qué podemos afirmar eso? ¿Cuál es la justificación? Pues si observamos el pentágono, los segmentos EA y DE se tratan de lados del pentágono regular. Y como ya hemos dicho anteriormente, los lados del pentágono regular son iguales. Entonces, la justificación del por qué decimos nosotros que EA es igual a DE, podemos escribirla por ser lados de un pentágono regular. Y una razón similar nos permite afirmar que los lados AB y EA también son iguales. Porque si nos vamos al pentágono regular, el segmento AB es un lado del pentágono regular y el segmento EA también es un lado. Entonces afirmamos que AB es igual a EA. Y la justificación en esta ocasión es la misma que en la anterior, por ser lados de un pentágono regular. Hasta aquí hemos logrado justificar la congruencia de dos elementos de los dos triángulos. Pero si nos vamos a los criterios de congruencia, necesitamos justificar la congruencia de tres. El criterio 1 dice la congruencia de los tres lados. Para ello tendríamos que poder justificar que los lados más grandes son iguales, solo que de momento no tenemos información. Pero hay otros criterios que nos pueden ser de utilidad y el que vamos a utilizar es el criterio LAL. ¿Por qué? Porque si observamos, ya justificamos la congruencia de dos lados o de dos pares de lados, pero resulta que en medio de estos pares de lados congruentes hay un ángulo. El ángulo A para el triángulo ABE y el ángulo E para el triángulo EDA. ¿Y qué sucede con estos dos triángulos? Y como consecuencia con estos dos ángulos.
Pues si nos vamos al pentágono regular, vemos que el ángulo E lo encontramos acá y el ángulo A en este lugar. Ahora bien, tanto el ángulo E como el ángulo A son ángulos interiores de un pentágono regular. Entonces podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el ángulo A es igual al ángulo E. ¿Y cuál es la justificación de esta afirmación? Similar a la anterior. Por ser, solo que ahora ya no son lados, sino que son ángulos. Por ser ángulos de un pentágono regular. Sería bueno aclarar ángulos interiores, pero vamos a asumir tácitamente la idea de que estos dos son, o cuando decimos ángulos, nos referimos a los ángulos interiores. Entonces, si observamos nuestras tres afirmaciones, estas son ciertas, porque tienen su correspondiente justificación en el hecho de que el pentágono es regular. Ahora, analicemos las tres afirmaciones. La primera de ellas se trata a dos lados de los triángulos. La tercera se trata a un ángulo. Y la segunda se trata de un lado. Y algo no menos importante. La tercera afirmación habla de un ángulo, pero no de cualquier ángulo, sino del ángulo que está contenido entre los dos lados. Nos referimos al ángulo A y al ángulo E. Entonces, nuestra última afirmación va a ser la siguiente. El triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. ¿Y cuál va a ser la justificación? Por criterio de congruencia, LAL. Lado, ángulo, lado, que dice que dos triángulos serán congruentes si tienen respectivamente dos parejas de lados correspondientes congruentes, así como el ángulo que está entre dichos lados. Y vemos que, en efecto, nuestros triángulos cumplen esas características de tener dos parejas de ángulos, o mejor dicho, de lados iguales y el ángulo en medio ser congruente. Entonces podemos utilizar criterio LAT. Y de esta forma hemos llegado a lo que se nos pidió. Explicamos o afirmamos que los triángulos son congruentes por criterio LAL. Y el criterio LAL pues está sustentado en todo lo que dijimos anteriormente. En las tres afirmaciones anteriores y sus correspondientes justificaciones. A la serie de argumentos donde cada uno sigue de manera lógica a los anteriores y cada argumento es fundamentado por otros ya comprobados, se llama demostración. En el problema mostrado anteriormente, las características de los lados y ángulos internos del pentágono regular y los criterios de congruencia de triángulos son asuntos comprobados y que ya hemos discutido. Motivo por el cual la solución demostrada se conoce, o la solución mostrada se conoce como demostración. En otras palabras, podemos decir que hemos demostrado que los triángulos ABE y EDA son triángulos congruentes. Para ello, pues utilizamos lo que ya sabemos de los triángulos y sus criterios de congruencia, así como los polígonos regulares.
problemas propuestos. Realizar las siguientes demostraciones. En el caso del número 1, queremos demostrar que los triángulos ABC y CDA son congruentes, es decir, los dos triángulos que vemos acá. ¿Qué tenemos que buscar? Que nos cumplan alguno de los criterios. ¿Y cuáles son las características o la información que hay que tener en mente? El hecho de que la figura que se nos está dando es un romboide y que AC es una diagonal. Sabemos que el romboide es un paralelogramo. Entonces, como información útil, también tenemos el hecho de que el paralelogramo tiene lados opuestos paralelos e iguales. Con esa información en mente, podemos hacer la demostración. Recordemos que siempre vamos a ir buscando la existencia o que nuestros triángulos cumplan alguno de los criterios. Partamos siempre identificando la información más evidente y después vamos buscando otra información. El número 2, dado que AB y CD son rectas paralelas, además que BO es igual a DO, ahí están las dos marcas. Vamos a demostrar nuevamente que los triángulos de la figura, es decir, este y este, son también congruentes. Como ya dije, hay que buscar conseguir que los triángulos cumplan alguno de los 3 criterios de congruencia para poder basar nuestra conclusión en esos elementos del criterio. Los criterios son 3 lados congruentes, 2 lados congruentes y el ángulo del medio congruente, o 2 ángulos congruentes y el lado en medio también congruente. Eso es lo que tenemos que buscar.